Bien, pues vamos a empezar con la exposición de la palabra. Todos estamos un poco más gorditos hoy, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo he estado toda la semana comiendo, toda la semana comiendo. Así que voy a intentar gritar mucho para sudar, ¿no? Y perder peso a lo largo de la prédica. Salmo 1 ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leerlo porque es un salmo muy corto. Y sé que, bueno, hay una persona en esta iglesia que tiene el Salmo 1 memorizado. Lo sé porque hablando conmigo por teléfono hace un par de meses me lo dijo. O sea, en plan de memoria, ¿no? Así que, bueno, un buen desafío para todo, ¿no? Memorizar el Salmo 1. Salmo 1, yo sí es verdad que cuando redacté este mensaje lo había memorizado, pero ya se me ha olvidado, así que tendré que volver a ponerme, ¿no? Salmo 1, el texto, Salmo 1, título general de mensaje, tu palabra es mi delicia. Como sabéis, todos los años lo que intento hacer es predicar un mensaje para el nuevo año relacionado con la historia de la fe cristiana. Hemos estudiado temas diferentes a lo largo de los años, la inerrancia, la reforma, y este año vamos a estar celebrando el 2021. Entonces he escogido un tema relacionado con un aniversario muy importante, y en un momento os indicaré el aniversario que estaremos celebrando en el 2021. Tu palabra es mi delicia, y voy a leer ahora el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, no, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí. Muy bien. En el año que estamos a punto de celebrar, el 2021, estamos a punto de entrar ya en 2021, celebraremos como evangélicos el 500 aniversario de la famosa Dieta de Worms. Worms es una ciudad en Alemania donde el teólogo Martín Lutero estuvo delante de 200 grandes personajes del siglo XVI. Y entre aquellas 200 personas estaba el emperador del Sacro Imperio Romano llamado Carlos V. Lutero fue convocado a la dieta. Una dieta es una especie de, asamblea general. Él fue convocado porque el Papa Leo X había excomulgado a Lutero de la Iglesia Católica por dos razones: por sus doctrinas y por haber quemado públicamente la bula papal que exigía que Lutero se retractara de sus enseñanzas. Interesantemente, cuando Lutero se enteró de que había sido convocado para ir a la Dieta de Worms, justo había acabado de publicar su comentario al Magnificat. Y los que estuvisteis aquí el domingo pasado, de que os prediqué la semana pasada, el Magnificat, ¿no? Elizabeth y María alabando al Señor. Esta frase, esta reflexión de Lutero no está en la pantalla. Yo os voy a leer simplemente para empezar lo que Lutero dijo sobre María. Y es increíble ver cómo Dios había preparado a Lutero a través del Magnificat antes de él enterarse de que había sido convocado para la Dieta de Worms. Porque lo que voy a leer ahora es casi profético. Claro, Lutero no sabía que en unos pocos días iba a recibir, ¿no?, la invitación a Worms. Bueno, invitación, obligación. Y él sabía que ahí iba a perder su vida. Todos pensaban que iban a linchar a Lutero. Y aquí tenéis algo que decía Lutero sobre Magnificat que luego se ejemplificó en su propia vida unos meses más tarde delante de Carlos V y los 200 grandes de Alemania. Dice Lutero, comentando el Magnificat: Dios es poderoso, dice María. Oh, cuánto valor en una mujer joven. Con una palabra sencilla, derriba al fuerte hasta el cansancio, al poderoso hasta la debilidad, al sabio con necedad, todo lo que tiene nombre glorioso en este mundo con desgracia. Y ella pone a los pies de Dios toda la fuerza, todo el poder, toda la sabiduría y toda la gloria. Su brazo, continúa diciendo Lutero, su brazo, y así ella llama ese poder de Dios con el que él actúa sin la ayuda de sus criaturas, un poder misterioso, operando en el secreto y en el silencio hasta que ha realizado el propósito para el que fue enviado. La destrucción está ahí, aunque nadie la ha visto venir. La restauración está ahí también, aunque nadie la había sospechado. Dios abandona a veces a sus hijos a la opresión y la debilidad
por lo que cada uno de ellos está listo para decir que están perdidos y sin esperanza. Pero incluso entonces es cuando Dios es más fuerte, porque es cuando cesa de operar la fuerza del hombre, cuando la fuerza de Dios empieza. Y María descansa en fe. Y la última parte. Y por otra parte, Dios permite a sus adversarios levantarse en su grandeza y su poder, y luego les retira la ayuda de su fuerza y los deja inflamarse con la de ellos mismos. Los vacía de sabiduría eterna y los deja que se llenen de su propia sabiduría que no dura un día. Y mientras se levantan ellos, con el brillo de los oropeles de su poder, el brazo de Dios se retira y la obra de estos hombres se desvanece como una pompa de jabón que estalla y desaparece. Entonces esta frase de Lutero, este comentario al Magnificat, realmente se hizo carne en su vida unos cuantos meses más tarde, cuando tuvo que presentarse ante las autoridades católicas de Europa del siglo XVI. Lutero, como María, era una roca porque tenía fe en el Señor. Era, según el Salmo 1, un árbol frondoso plantado junto a corrientes de aguas. Hoy, para exponer este hermoso salmo, voy a usar 3 puntos que sí están ahí en la pantalla y son los siguientes. Número 1, hablaré sobre Cristo, nuestro amado Salvador. Tenemos que leer los salmos cristológicamente. Número 2, el malo. Pondré un ejemplo de un hombre malo en las Escrituras. Hablaré del rey Acab, aunque podría, hablar de muchísimos hombres malos en la Biblia y mujeres también, muchas mujeres malas, ¿no? Amén, hermanos. Y también muchas mujeres malas. Y número 3, el justo. Acabaré hablando entonces sobre el creyente. Bien, número 1, Cristo. Salmo 1, Cristo. Hemos leído el Salmo 1 2 veces ya en esta mañana y habla sobre los piadosos y los impíos. El sermón que predicó un hermano nuestro en Bilbao, el pastor Tony Ochoa, tiene un excelente sermón que predicó en el marzo 2014 y el título del sermón, de su exposición sobre el Salmo 1 es Solo 2 caminos. Si tenéis tiempo hoy o entre semana en estos días de vacaciones, podéis entrar, descargar el sermón, escucharlo y disfrutarlo, ¿no? Tony Ochoa, suscribiros a su página, que es un excelente expositor de la palabra. Entonces, sí, en el Salmo 1 tenemos un contraste entre los justos y los impíos. Y vemos esto no solamente en los Salmos, sino en los demás libros sapienciales del Antiguo Testamento. Pues bien, antes de hablar sobre nosotros y sobre los justos en el pasaje, es muy importante a nivel interpretativo acercarnos a los Salmos pensando en el Salvador Jesucristo. Dios nos ha enseñado en el Nuevo Testamento a leer las Escrituras a la luz de Cristo, porque Cristo nos dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, como cristianos, tenemos que leer principalmente pensando en Cristo y luego en segundo lugar pensando en nosotros. Yo sé que esto es contranatural, ¿no? Porque todos por naturaleza somos egoístas y siempre queremos vernos a nosotros mismos en el texto. Primero hay que ver a Cristo, luego nosotros en el sentido indirecto. Y el Salmo 1 nos está hablando sobre Jesucristo, porque habla aquí de un hombre justo. Pero ¿quién es el único hombre justo en toda la historia? Jesucristo. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo aquí está citando Salmo 14, diciendo que no hay justo, porque en Adán todos pecamos, todos dejamos de ser justos, y por lo tanto cuando el Salmo 1 habla de un hombre justo, por lo menos directamente no está hablando de nosotros, está hablando de Jesucristo, el único justo. Y luego indirectamente, si estamos en Cristo, el Salmo ya se aplica a nosotros. Pues bien, Cristo es el cumplimiento del Salmo 1, el varón justo, el hombre plantado junto a corrientes de aguas. Cristo es el cumplimiento de este salmo. Pongo otro ejemplo para que veáis esto. En el Salmo 15, voy a leer los primeros 2 versos y dicen, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. De nuevo, si nosotros pensamos que el Salmo 15 está hablando de nosotros, estamos muy equivocados. Porque nadie aquí ha andado en integridad, nadie.
Nadie aquí ha hecho justicia. Nadie aquí habla la verdad en su corazón. Todos aquí somos unos mentirosos, engañadores, manipuladores por naturaleza. Todos habéis mentido, todos habéis engañado. Somos así por naturaleza. Entonces tú y yo no podemos subir al monte del Señor. Entonces Salmo 15 se cumple en un hombre íntegro, en un hombre que siempre habla la verdad, el Señor Jesucristo. Y en Cristo podemos subir al monte del Señor. ¿Veis cómo un cristiano tiene que interactuar con el Antiguo Testamento? Ver a Cristo y luego verse a sí mismo. Jesús entonces es el cumplimiento del Salmo 1, es el cumplimiento del Salmo 15. Si tú en esta mañana lees el Salmo 1 sin pensar en Jesucristo, no estás leyendo el Antiguo Testamento correctamente. No lo estás leyendo cristianamente, para, inventar, ¿no? Un término. Bien, si hay una cosa que tenemos en la Biblia bien enseñada es que toda la Escritura da testimonio de Cristo. Y Lutero dice que Cristo es el meollo del texto bíblico. Y Lutero llegó a decir que si tú estás leyendo cualquier pasaje de la Biblia y no ves a Cristo, no has leído el pasaje correctamente. Mis hermanas están ahora mismo estudiando Levítico. Y es un libro notoriamente difícil de entender. Pero queridos hermanos, si tenéis ojos del Espíritu Santo, podéis estudiar un libro como Levítico y ver al Salvador Jesucristo. Él está ahí. Pero hace falta diligencia, hace falta esfuerzo por ver a Cristo ahí revelado en su gloria. Entonces no podemos leer el Salmo 1 en esta mañana para empezar el año nuevo pensando únicamente en nosotros. Tenemos que ver en primer lugar a Cristo exaltado, sublime, elevado sobre todo. Y este conflicto entre una lectura egoísta, pagana de la Biblia y una lectura cristológica de la Biblia realmente fue la razón por la que Lutero tuvo un gran conflicto con un teólogo católico del siglo XVI llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo era un defensor de la doctrina greco-romana del libre albedrío del hombre, pensando que el hombre natural podía cumplir con los mandamientos que hay en la palabra de Dios. Erasmo decía que, ya que Dios nos ha dado mandamientos, esto significa que podemos obedecerlos según nuestra capacidad natural, independientemente de Cristo, independientemente del Espíritu Santo. Ahora, para defender esta idea, Erasmo escribió un libro sin hacer exégesis de ningún pasaje bíblico. Simplemente decía, ya que Dios nos da mandamientos, podemos obedecerlos. Lutero entonces respondió, publicando, mi humilde opinión, su obra más importante que se puede conseguir en castellano. La obra se llama La Voluntad Determinada, publicada la obra en 1525, una refutación a la doctrina greco-romana de Erasmo. Y Lutero decía que Erasmo, su razonamiento era incorrecto, porque Erasmo estaba diciendo que, si Dios nos ha dado la ley, esto significa que podemos guardarla. Habla sobre nuestra capacidad, nuestro potencial. Lutero dice, no has leído el apóstol Pablo. Porque Pablo nos dice que Dios nos da la ley con el fin de revelar nuestro pecado, nuestra incapacidad, nuestra falta de potencial. Así que Erasmo, si tú lees el Antiguo Testamento pensando que puedes cumplir con todos los mandamientos, es que no estás leyendo la Biblia a través de la interpretación apostólica dada por Pablo. Y por eso el versículo más citado en la voluntad determinada es Romanos 3:20, que dice que por la ley es el conocimiento del pecado. No dice por medio de la ley es el conocimiento de nuestra capacidad, de nuestro potencial, sino todo lo contrario. Lutero nos enseña a leer la Biblia a raíz de Jesucristo. Y por eso cuando Erasmo se acerca a nosotros diciendo, Encarna, haz esto, Giovanni, no hagas lo otro, Lutero responde diciendo, no puedo. Encarna no puede, Giovanni no puede. No tenemos capacidad de nosotros, naturalmente, para obedecer a Dios. Y por eso vosotros que estáis aquí, que no sois del Señor, odiáis a Dios. No queréis obedecer a Dios. Os reís de Dios. Os burláis de las cosas de Dios. Las cosas del Señor os aburren porque sois hombres naturales y no tenéis el corazón renovado. Y Lutero en la obra destaca tres problemas con la idea de Erasmo. Cuando él dice que tú y yo podemos, de alguna forma, según nuestra capacidad natural, ser justificado por nuestras obras.
primer problema, y aquí como todos evangélicos que somos, esto nos va a sonar muy familiar. Lutero dice, si Erasmo enseña que la salvación es por yo ser fiel al Señor en mi capacidad natural, ¿qué pasa con la salvación por gracia? La Biblia no enseña salvación por obras. No enseña salvación por esfuerzo humano. Y como tengo una capacidad y si pongo en práctica mi capacidad natural, yo alcanzaré el favor de Dios. No, hermanos. La salvación es únicamente por la soberana gracia del Señor. Y si es por gracia, no es por obras. Como Pablo dice, Romanos 11:6, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si tú eres salvo en esta mañana, no tienes mérito. No es por tu esfuerzo, no es por tu orar, no es por tu ayunar, no es por tu congregarte fielmente todos los domingos. Tú eres salvo por la soberana, libre y sublime gracia de Dios. Y punto. Soli Deo gloria. Sola gracia. La salvación es por la gracia del Señor. Así que el primer problema es, Erasmo enseña salvación por obras. El segundo problema con decir que el hombre es salvo por su capacidad natural es, en segundo lugar, ha crucificado a Cristo de nuevo. Porque si el hombre puede salvarse según su capacidad natural, pues ¿qué pinta Cristo en la cruz? ¿Acaso no dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 2, versículo 21, si la justificación fuese por obras, por nuestro esfuerzo, por demás, murió Cristo? Lutero dice exactamente lo mismo. ¿Para qué está Cristo en la cruz si tú y yo, según nuestra capacidad natural, podemos alcanzar el favor de Dios? Por eso el Nuevo Testamento dice, el único lugar donde tú encontrarás la sonrisa de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, se llama Jesucristo. En Cristo tú tienes el favor del Señor, no por tus esfuerzos religiosos. Primer problema con Erasmo, enseña salvación por obras. Segundo problema, crucifica a Jesucristo, anula su obra expiatoria. Y el tercer problema, dice que Erasmo, al enseñar que la salvación es por mi capacidad, mi libre albedrío, está descartando por completo la obra salvadora del Espíritu Santo. Porque tú sí, como creyente, puedes obedecer los mandamientos del Señor. ¿Pero por qué? No por una capacidad natural que está en ti en virtud de tu nacimiento. Tú ahora puedes obedecer los mandamientos de Dios porque mora en ti el Espíritu Santo del Señor. Entonces Erasmo está anulando por completo la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo del Señor. Es decir, al defender esta lectura pagana de la Biblia, está derribando el sistema de salvación en el Nuevo Testamento, diciendo que el hombre se salva a sí mismo. El hombre no necesita a Cristo, el hombre no necesita al Espíritu Santo. El hombre natural puede obedecer a Dios y ganar su propia salvación. Esto es exactamente lo que creen todos los incrédulos. Sal ahí por las calles de Almería. Habla con alguien sobre el Evangelio, la necesidad de creer en Cristo para ser salvo. Y lo primero que te va a decir es que yo soy una buena persona. Yo no soy malo. Nunca he matado a nadie. No soy pedófilo. No soy violador. Y se gloria en sí mismo sin darse cuenta de que esta justicia suya es la que le condena. No confía en la justicia de Cristo. Y Dios condena a todos aquellos que no están en Cristo. Como cristianos, hermanos, tenemos que leer el Salmo 1 pensando principalmente en Jesucristo, no en nosotros. Sí, podemos pensar en nosotros, pero en el sentido indirecto, secundario del término. Cristo, pues, es el cumplimiento del Salmo. Dice que Cristo es el árbol frondoso y fructífero, no anduvo en consejo de malos. Por ejemplo, cuando Satanás vino a Cristo en el desierto, empezó a darle sus consejos, sus mandamientos. Cristo respondió a Satanás diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. Resistió al diablo, no prestó atención al enemigo. También dice, Cristo no estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántas veces pecó Cristo? Exacto.
1 de Pedro 2:22 dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en tercer lugar, Cristo no se sentó en silla de escarnecedores. De hecho, sucedió en su vida todo lo contrario. Los burladores se metieron con Cristo. Aquí tenéis algunas citas del Nuevo Testamento. Juan 8:48, los enemigos dicen de Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Decir esto a un judío, eso es el insulto del año, ¿no? Tú eres un samaritano y que tienes demonio. Están llamando a Jesús un samaritano, un endemoniado. No podrían haberle dicho nada más feo que esto. Luego también, antes de Cristo ser entregado a Pilato, en Juan 8 dice la palabra de Dios que los enemigos dijeron de Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y por qué decían eso? Porque decían que Jesús era hijo de José y María antes de que hubiesen entrado en matrimonio. Y por eso dicen a Jesús, Juan 8:41, sí, y nosotros no somos hijos de fornicación, pero tú sí. Se metían con el Señor, se burlaban con Él, y luego sin compasión, de manera implacable en la cruz. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:39, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, si eres el rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti. Entonces Mateo recalca aquí, hermanos, que los propios ladrones se burlaban del Salvador. Y la aplicación para nosotros sería, si tú no te sientas con los burladores de nuestra época, ellos se burlarán de ti. Ellos te rechazarán a ti. Y como Cristo no se sentó en sus sillas, luego fue rechazado por ellos. Cristo no anduvo en consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores. No se sentó en silla de escarnecedores. ¿Y por qué no? Porque Cristo no hizo estas 3 cosas que estoy describiendo aquí en el Salmo 1, versículo 1. La respuesta está en el versículo 2, dice, ¿por qué? Porque en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es imposible leer este texto sin pensar en Josué 1, versículo 8, que dice lo siguiente, creo que es el texto favorito de Paco Gaitán. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cristo obedeció Josué 1:8. Cristo vivía entregado a la palabra. Él estaba convencido de que las escrituras estaban cumpliendo por medio de él. De hecho, él dice en Mateo 5:17, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y toda la ley se cumplirá. Luego también más adelante, en Juan 10, versículo 35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. En Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo haya cumplido. Jesús vivía sometido a la palabra, exaltando la palabra, en obediencia a la palabra. Y en su propia vida ministerial se dedicó principalmente a enseñar las escrituras. Recorría Galilea enseñando la palabra del Señor. E incluso cuando Cristo sanaba a gente y hacía milagros, lo hacía con el propósito de luego predicar la palabra del Señor. Él quería anunciar la palabra de Dios. Cristo vivía según Salmo 1 y según Josué 1:8. Y si tú y yo vamos a ser cristianos fieles, tenemos que amar la palabra. Tenemos que tener el mismo respeto hacia la Biblia que el propio Salvador Jesucristo. Jesús, pues, encontró su delicia en las Escrituras y por esta razón no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. Y ya que él obedeció la palabra, se convirtió en un árbol bien fructífero, prosperando. Y mira, Cristo es tan fructífero que en esta mañana aquí en Almería, no al otro lado del mundo, bien lejos del Medio Oriente, aquí tenemos un pueblo reunido en su nombre. Vosotros, hermanos salvados, sois fruto del árbol
del Señor Jesucristo. Ahí está, ¿no? Los hermanos, ahí está Antonio, la pera. Eva, el plátano, Doris, la naranja por el color del pelo, no. Todos somos frutos preciosos del árbol frondoso del Salvador Jesús, ya que no hizo las cosas en el versículo 1 porque se le deleitaba en la palabra. Dios ha convertido a Cristo en un árbol frondoso, y aquí están en esta mañana los frutos del árbol del Señor Jesús. Así que, hermanos, demos gloria a Dios por el ejemplo de Cristo y démonos cuenta de que a primera vista es verdad, cuando estudiamos la vida de Cristo es como si no fuera un árbol fructuoso, porque yo me fijo en la vida de Cristo, ¿no? Y yo veo un hombre 100% entregado a la palabra, sometido a la voz de Dios, no peca, no hace las cosas pecaminosas, y tú estudias su vida y tú ves en Cristo un hombre rechazado, odiado, entregado a Pilato, crucificado después de ser azotado, sepultado. Y humanamente hablando, te paras a pensar y piensas, a mí no me da la sensación aquí de que Cristo está siendo fructífero. Yo humanamente hablando veo todo lo contrario. Estamos hablando antes del culto, la iglesia perseguida. Yo solamente veo aquí derrota. Yo no veo victoria. Yo no veo gloria en esto. Yo no puedo ver aquí el fruto de Cristo. Pero aquí tenemos que pensar con fe y pensar con la luz del Espíritu Santo. Y aquí voy a evocar otro principio de Lutero que a mí me revoluciona la vida. Ese principio llamado la teología de la cruz. Y la teología de la cruz nos enseña que en este mundo pecaminoso, Dios ha escogido glorificarse en aquello que no es glorioso en términos humanos. Repito, la teología de la cruz enseña que Dios se glorifica a través de aquello que no es glorioso en términos humanos. Pensad por un momento, hermanos, en Navidad. Llevo un par de semanas predicando mensajes navideños y Cristo nació en un establo y encima lo colocaron en el pesebre. Maloliente, que olía, ¿no?, a burro, caballo, de gallina, de todo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede este niño ser el Hijo eterno de Dios? Humanamente hablando, no ves la gloria de Dios ahí, pero somos teólogos de la cruz y entendemos que de alguna manera la gloria de Dios en este mundo está velada. Y ahí está en el pesebre maloliente el Redentor del mundo, el Salvador del universo. Y cuando vemos a Cristo en la cruz, es verdad, parece una derrota. Incluso algunos líderes han dicho, no, liberales han dicho, no, la cruz fue una derrota y demuestra el fracaso total de Jesús. Pero hermanos, cuando pensamos con los ojos de la fe, nos damos cuenta de que la cruz en realidad fue el acto más glorioso de toda la historia. Porque ahí Cristo tomó todos tus pecados sobre sus hombros y los lanzó al más profundo del mar. Cristo dejó todo tu pecado en el sepulcro. Humanamente hablando, tú no ves gloria en la cruz, pero espiritualmente hablando, hermanos, vemos la gloria, el acto más sublime de Cristo en toda la historia de la redención. Queridos hermanos, pensemos en esta mañana como teólogos de la cruz. Teólogos de la cruz. Fíjate, nuestra iglesia, a nivel social, nuestro perfil aquí en nuestra iglesia, no somos aquí multimillonarios. No somos gente muy rica, más allá de Juan, Frank y Carmen. Los demás somos pobrecillos, ¿verdad? Somos gente, como dice Pablo, Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir lo sabio. Ha escogido lo que no es para confundir lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros aquí somos gente muy sencilla. No somos ricos, no somos famosos, no somos superdotados. Somos gente común y corriente. Estamos viviendo en una ciudad llamada Almería y Dios ha querido salvarnos utilizando la teología de la cruz. Dios se glorifica por medio de gente como tú y como yo. El mundo dirá, son unos don nadie, pero para Dios somos preciosos. Y ahí tenemos que pensar, hermanos, con ojos de fe. Ojos del Espíritu Santo. No pensemos conforme a los rudimentos de este mundo. Jesús sí es un árbol muy fructuoso. Ok, humanamente hablando, podríamos llegar a la conclusión contraria. Pero fijaos en esto. Cristo lleva ya 2 años desde que resucitó.
Y hermanos, ¿cuántos millones de personas en la historia del mundo, no, desde hace 2000 años, no habrán entrado en el arca de la salvación? Todas las personas que han entrado en el arca de la salvación son propiedad de Cristo. Son su tesoro. Son sus joyas. Y dice Isaías 53, versículo 11, Cristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces sí esperamos, hermanos, el reino venidero, cuando veremos la gloria de Cristo exhibida. Mientras tanto, en este mundo tenemos que vivir por fe y entender que vamos a seguir, ¿no?, recibiendo noticias de hermanos perseguidos. Pero fijaos, ¿no? Habéis estado oyendo las noticias. Pero incluso, yo sé, no quiero que esto suene morboso. Pero queridos hermanos, cuando un pastor en la India el lunes fue asesinado después de haber bautizado a 5 nuevos creyentes, yo sé que humanamente hablando es una mala noticia. Pero espiritualmente hablando, ¿dónde está aquel pastor que fue asesinado el lunes? Está en la gloria de Cristo, hermanos. Está con él. Sí, es triste, pero también es glorioso. Nos acordamos, ¿no?, del abuelo que fue asesinado ayer en el hospital de Lancaster, en el sur de California, 82 años, se puso a orar. Estaba siendo tratado por el COVID. Y luego un chaval, un ateo, 37 años, Jesse Martínez, mató al abuelo en Estados Unidos por él haber orado. Es muy triste, pero es glorioso. Y no quiero de nuevo que esto suene moroso, porque aquel varón de Dios, 82 años, el último acto de su vida fue encomendar su alma al Señor. Hermanos, no podemos perder. Somos el pueblo de Dios. Sí, en este mundo vamos a sufrir y va a haber persecución, pero como dice Cristo, si sufrimos por Él en este mundo, tenemos joyas en el reino venidero. Grande será vuestra herencia en la edad venidera. Dios nos dé ojos de fe. Dios nos dé la visión del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios en General Luque, para ver la gloria de Dios en el sufrimiento y en el padecimiento. Dios se está glorificando. Así que, queridos hermanos, para aplicar todo lo que he dicho en el primer punto, comento 3 cosas. En primer lugar, hermano, estudia tu Biblia en este nuevo año pensando siempre en Jesucristo, dando toda la gloria a Jesucristo. Antes de pensar en ti, antes de pensar en lo que tú tienes que hacer, piensa principalmente en tu Salvador, en lo que Él ha hecho, en quien Él es. Fundamenta tu fe en Cristo. Por algo somos cristianos, digo yo, ¿no? Lee tu Biblia pensando en Jesucristo. Segunda aplicación. Alabemos a Cristo por haber cumplido perfectamente con la voluntad de su Padre. Gracias a Dios, aquí no tenemos por qué ser erasmianos, dudando de la obra perfecta de Cristo para ganar nuestra propia salvación. No, hermanos. Aquí descansamos 100% en el mérito de Cristo, la salvación de Cristo, la redención de Cristo, y por lo tanto vivimos en paz y morimos en paz. Cristo ha efectuado toda nuestra salvación. Así que en primer lugar, estudia tu Biblia pensando en Cristo. 2, alaba a Cristo por cumplir el Salmo 1 y cumplir todo lo relacionado con tu salvación. Y número 3, en este año nuevo, sé diligente en proclamar el Evangelio. Porque fíjate en algo, Dios es tan hermoso y tan infinitamente precioso que si Dios quiere entregar a su Hijo una herencia entre los gentiles. Y como he dicho antes, ¿no? Antonio es la pera, Eva el plátano, el pastor es la naranja. Todos somos frutos del árbol del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hace Dios avanzar su obra? ¿Cómo hace Dios multiplicar los frutos de aquel árbol? Pues increíblemente por medio de nosotros. Dios ha querido dejarnos a nosotros aquí en esta tierra como semillas para que demos testimonio de Cristo. Y no sería una pasada si en este año nuevo Dios te utilizara a ti como simiente del árbol de Cristo para luego dar aún más fruto para la gloria de Jesucristo. Hermano, en este año nuevo predica el Evangelio, anuncia a Cristo, da testimonio de la gloria, de la salvación que hay en Él. Así que en cuanto al primer punto, queridos hermanos, 1, lee tu Biblia pensando en Cristo. 2, alaba a Cristo por cumplir el Salmo 1 y por todo lo relacionado con tu salvación. Y número 3, sé diligente a la hora de evangelizar para que este gran árbol
siga multiplicándose, siga engrandeciéndose por medio de tu testimonio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, ahora entramos en puntos 2 y 3, donde sí voy a hablar ahora sobre seres humanos. Bueno, Cristo es un ser humano, pero para que nos entendamos, he querido colocar el fundamento de Cristo a la hora de leer el Salmo. Ahora, ¿cómo aplicar este Salmo a los creyentes y a los incrédulos? Vamos a empezar hablando, bueno, en primer lugar sobre los incrédulos. Segundo punto, para acabar con algo más positivo, los creyentes. En segundo punto voy a hablar sobre el malo del Salmo, el malo. En la Biblia, sí, hay personas piadosas, hay personas que temen al Señor y podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Abraham, David, Pedro, Pablo, etc. Pero la Biblia es un libro realista. La Biblia no nos llama a vivir ahí en las nubes, ¿no? En el mundo de ciencia ficción. La Biblia también nos habla de gente muy malvada, muy corrupta, gente muy pecadora. Y el ejemplo que he escogido, de nuevo hay tantísimas ilustraciones en la Biblia, voy a escoger el ejemplo de Acab, el rey malvado de los días de Elías. Podría haber escogido a, bueno, los hombres malos de la época de Noé, podría haber escogido las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, hermanos, podría haber escogido otros ejemplos, pero he escogido el rey Acab. Dice la palabra de Dios sobre él, 1 de Reyes 16:30, que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. O sea, el rey, el peor rey de la historia de Israel. Y dice también en 1 de Reyes 21:25 que ninguno fue como él, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Políticamente hablando, él sí era uno de los reyes más prósperos de toda la historia de Israel, pero moralmente hablando era corrupto hasta más no poder. Sus consejos eran malos, sus caminos eran malos, y ya para empezar era un idólatra, porque por medio de Acab entró la adoración a otro dios en el país. ¿Alguien podría decirme el nombre del dios? Baal. Muy bien. A través de Acab y su esposa Jezabel entró la adoración a Baal y también las orgías inmorales de la diosa Asera. Entonces no solamente instituyeron nuevos dioses, sino que persiguieron a todos los verdaderos siervos del Dios Altísimo. Mató a muchos voceros de Dios, con excepción de 100 hombres que un hombre temeroso de Dios llamado Abdías había escondido en 2 cuevas, sustentándolos con pan y agua. Y la gran meta de la vida de Elías era acabar con el profeta más famoso de su época, de su generación, el varón tispita llamado Elías. Quería matar a Elías. Cuando los idólatras se sientan en el trono, lo primero que quieren hacer es matar a los voceros de Dios. Quieren silenciar a los predicadores. ¿Esto os suena a algo? Queridos hermanos españoles, siglo XXI, esto nos suena, ¿verdad?, a algo. Sucedió lo mismo en los días de Elías. El rey Acab era un hombre materialista, invertía su dinero en un palacio de marfil con muchos adornos, pero a pesar de tener todos los bienes del mundo, codició la viña de un hombre Nabot. Y su mujer era tan perversa que mandó ejecutar a Nabot para su esposo recibir la viña. ¿Y qué pasa? Levantaron contra Nabot falsos testigos y lo apedrearon hasta morir por la codicia de rey Acab. E increíblemente, cuando un día se topa Acab con Elías, le pregunta lo siguiente, y esto nos enseña que el hombre estaba loco, completamente fuera de sí. Se acerca Elías y le dice, 1 de Reyes 18:17, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿veis lo que hace la autoridad corrupta? La autoridad ve al hombre de Dios, el hombre que está predicando la palabra, y dice que Elías es el culpable por todos los males que están pasando en la sociedad. Esto es exactamente lo que hicieron con nuestros hermanos en el Imperio Romano en el primer siglo. Nerón echó la culpa del incendio de Roma en el año 64 a los cristianos, diciendo que tenemos que exterminar a los cristianos porque son aborrecedores de la sociedad.
O sea, el hombre enloquecido, centrado en sí mismo, echa la culpa a los demás cuando la culpa la tiene él mismo. Nerón echó la culpa a los cristianos y hoy también está pasando lo mismo en la Unión Europea. Nosotros en Europa tenemos una sociedad tan próspera, ¿verdad? Incluso no los países con raíces protestantes son los países que más prosperan a nivel económico, a nivel mundial. ¿Por qué? Por las raíces, las convicciones cristianas, ética de trabajo, transparencia, falta de corrupción. Pero ahora en nuestros días, las nuevas autoridades y dirigentes de la Comisión Europea quieren darnos a entender que tú y yo, los cristianos que creemos el mismo mensaje que nuestros antepasados europeos, nosotros que predicamos el mismo evangelio, ahora resulta que nosotros somos los malos. Nosotros somos los que turbamos a Israel. Revela la insensatez, la locura del hombre alejado de Dios. Ellos no se paran a pensar en que todos los problemas que estamos ahora viendo en Europa tienen que ver con nuestra decadencia moral, con nuestra falta de valores cristianos, sino que nos echan a nosotros ahora la culpa. Y como bien estáis viendo las noticias, cada vez más en Noruega, en Suecia, en Alemania, los predicadores tradicionales predicando la verdadera palabra, que no están endulzando el mensaje, están perdiendo sus púlpitos e incluso las denominaciones los están destituyendo de ministerio. Estamos en la época de Elías. Estamos en los días de Acab. Las autoridades están diciendo que tenemos que eliminar a los cristianos porque son aborrecedores de la humanidad. Queridos hermanos, no nos engañemos. Acab sigue vivo, pero gracias a Dios el Salmo 1 habla sobre él y habla sobre todos los malos. Dice en el versículo 4, Salmo 1, que el malo es como el tamo, que arrebata el viento, y por tanto no se levantarán los malos en el juicio, no, ni los pecadores en la congregación de los justos. Contrastad, hermanos, los dos ejemplos. Cristo es un árbol frondoso, plantado junto a corrientes de aguas. Eso a mí me habla de firmeza, de solidez. Pero cuando el salmista habla del malo, no habla ya de un árbol, sino que emplea la imagen de tamo. Y tamo no nos habla de solidez, no nos habla de firmeza, habla de algo ser llevado por doquier. Y aquí cito a un comentarista bíblico llamado Samuel Pagan, que escribió un libro sobre los salmos. Dice: la imagen del tamo perecedero, que es movido por el vaivén continuo del viento caprichoso, contrasta abiertamente con el árbol sobrio que permanece seguro junto a corrientes de aguas. Así es Acab, con todo lo que poseía, con todo lo que tenía, pensando en la gran sequía que estaban experimentando a nivel nacional, teniéndolo todo, no tenía paz. Era como tamo, no descansó en el Señor. ¿Y acaso no ha pasado lo mismo en el año 2020? Todos los gobernadores, dirigentes llevan años echando la culpa a los cristianos y ahora de repente viene la gran crisis, la gran pandemia del coronavirus. ¿Y ahora qué pasa con todos los dirigentes? Todos angustiados, agobiados. Oh, sí, la economía mundial, la economía nacional. No hay solidez, no hay firmeza. Si algo tenemos que aprender del año 2020 es que fuera de Cristo no hay paz. No hay descanso para el impío. Pero queridos hermanos, en este tiempo de coronavirus, el pueblo de Dios sigue prosperando. Sigue extendiéndose el evangelio por todo el mundo. Dios sigue adelantando, acelerando su obra en todo el mundo. Fuera de Cristo todos son tamo. Y por eso no, los gobernantes están llorando, angustiados, agobiados, porque no hay paz para el impío, ha dicho el Señor de los ejércitos. Los cristianos podemos confiar en el Señor en medio del COVID. ¿Por qué? Porque, si no pillamos el virus, pues gloria a Dios. Pero si pillamos el virus y morimos del virus, pensemos con ojos de fe, no quiero sonar aquí morboso, ¿qué va a pasar con nosotros? Es que, hermano, si no pillamos el virus, ganamos. Si pillamos el virus, ganamos.
no podemos perder. Somos como árboles en Cristo. No somos como estamos. Pero tú le dices a un incrédulo que no confía en Cristo, que tiene síntomas del COVID. ¡Ay, madre mía! Su mundo se viene para abajo porque estamos. No hay solidez, no hay firmeza. 2021 no es un año de esperanza, de luz para él, sino todo lo contrario. Pesimismo, negatividad, malas noticias. No, hermanos, somos de Cristo. Estamos en el árbol y podemos estar seguros como Elías. Y aunque tengamos que vivir ahí en los campos, comiendo langostas y bebiendo miel, el Señor nos cuidará. Estaremos a salvo con el Señor nuestro Dios. Y aun si todos nos abandonaren, Dios nos enviará a un arroyo y se encargará de que esas aves, los cuervos nos traerán el desayuno, la comida de mediodía y la cena por la noche. Dios se ocupará de su pueblo. Así que en el día de mañana, si empiezan a ponerse las cosas chungas aquí en España y dicen que los pastores no podemos tocar ciertos temas en el púlpito y si los tocamos nos van a quitar las credenciales, yo estoy tranquilo porque el Señor es mi pastor. Y cuando yo escribí a Olaf Latzel, lo compartí el otro día en el culto de oración, me imagino que todos sabéis, es la noticia evangélica, no de Europa ahora mismo. Olaf Latzel fue multado 8,000 euros por haber hablado en contra de la homosexualidad en un sermón en noviembre 2019. 8,000 euros por un tribunal en Bremen. Luego su denominación decidió tomar la decisión de destituirle de ministerio. Actualmente Olaf Latzel no está ejerciendo el ministerio pastoral. Yo escribí un par de emails al varón animándole, diciéndole que estamos orando por él. Y cuando me contestó el mensaje, lo ha perdido todo, ¿no? Su ministerio, multado encima 8,000 euros. ¿Sabéis lo primero que me dijo en su email la semana pasada? Me escribió: Pastor Will, el Señor es mi pastor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Ves, hermano? No estamos, lo ha perdido todo, pero ahí está en Cristo. Árbol, firme, sólido, perseverando en el Señor. Hermanos, pase lo que pase con el pueblo de Dios, estamos bien, porque estamos en nuestro proveedor, el Señor Dios Todopoderoso. Así que sí, podemos perder nuestros púlpitos, podemos perder nuestras empresas, pero el Señor cuidará de sus ovejas, acontezca lo que acontezca en los años venideros. Bendito y alabado sea su santo nombre. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Y antes de acabar el segundo punto, ¿sabéis lo que pasó con Acab y con Jezabel? Acab, dice el Señor, antes de morir, Dios cortó toda su descendencia, perdió su trono. Y luego esta malvada hija del diablo, Jezabel, ella fue asesinada y los perros lamieron su sangre. Es decir, ¿qué aprendemos de esto? Decida lo que decida la Unión Europea, no importa, porque se acerca el día final. Y en el día final yo prefiero ser denunciado 1000 veces en este mundo que ser castigado en el día final. En el día de mucho mejor, hermanos, vivir en esta vida en el temor de Dios, sufriendo amenazas, siendo denunciados y luego en el día final oír las palabras de Cristo. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de Dios. ¿No es infinitamente mejor esto que ahora en el mundo decir amén a todo lo que están diciendo por ahí en el mundo y luego ser lanzado al lago de fuego y azufre? Pues yo sí tengo que escoger. Yo escojo 70 años en esta vida, 80 años de denuncias, de enemistad, de odio, de persecución, antes que ser castigado en el día venidero. Que Dios nos enseñe como iglesia a vivir en el temor de Dios, a vivir coram Deo, delante del Señor, en presencia de Dios en cada momento. Y como decía el otro día César Vidal, no temas a los que matan el cuerpo, mas no puede matar el alma. Teme más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10:28. Sí, nuestros enemigos son fuertes y se van a multiplicar si algo no cambia en Europa, pero hay alguien más grande que nuestros enemigos. Hay alguien más poderoso que la ciudad de Bruselas, el Señor Dios Todopoderoso,
y el Cordero, el León de Judá, Jesucristo. Querida iglesia, descansemos en la potencia de nuestro amado Salvador. Amén y amén. No tenemos que perecer con Acab ni con Jezabel. Y para acabar con un punto ahora positivo, hablaremos del justo. El justo. Hemos hablado de Cristo en primer lugar, ese hermoso árbol fructífero que sigue dando fruto, ¿no? 2000 años más tarde. Hemos hablado del malo. La ilustración usada ha sido Acab, el hombre corrupto como el tamo, llevado de acá para allá. Y ahora para acabar, número 3, el justo. ¿Qué dice el Salmo 1 sobre el justo? Bien. Pues he dicho en el primer punto que tú y yo podemos leer el Salmo 1 pensando en nosotros, pero siempre y cuando tengamos en cuenta en un sentido secundario. Leemos pensando en Cristo principalmente. Estamos en Él. Y ahora, si tenemos claro que estamos en Cristo, estamos en el árbol, ahora sí podemos aplicar el Salmo a nosotros en este segundo sentido. Pues bien, el justo es aquel que está en el justo. Así que yo voy a decir algo que suena contradictorio. Pilar es justa en términos bíblicos, pero Pilar también es pecadora. La pregunta sería, ¿cómo puede Pili ser al mismo tiempo justa y pecadora? Exactamente. Entonces la clave es Cristo. Todos nosotros aquí tenemos algo en común, somos pecadores. Somos muy malvados, todos somos malas personas. Pero en Cristo, los malos nos convertimos legalmente en justos ante el tribunal de Dios. Entonces el justo, los justos aquí en esta mañana, pertenecéis a Jesucristo y sois justos en virtud de Él, gracias a Él. Por lo tanto, gloria a Jesucristo. Solus Christus, como decían los reformadores. Entonces tú y yo estamos en Cristo, justificados por la fe. Y si somos de Cristo, ahora sí vamos a poder obedecer el Salmo 1. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Ya no estamos pensando como Erasmo, el poder natural, la capacidad del hombre, su libre albedrío. No, hermanos, estamos ahora entendiendo cristianamente que estamos en Cristo, tenemos su Espíritu y ahora sí podemos obedecer los mandamientos de Dios. No exaltamos la capacidad natural del hombre, sino la obra del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, si tú estás en Cristo en esta mañana, si tú eres justo gracias a Él, Dios ahora espera que tú andes en las pisadas del Salmo número 1 y que tú obedezcas lo que está aquí escrito. Y Dios quiere también que tú seas un árbol frondoso, fructífero para su gloria en este año que ha de acercarse. Entonces, ¿cómo podrás tú ser en este año que viene un árbol fructífero? Pues, en primer lugar, vas a alimentarte de las aguas. Y, a ver, hermano, ¿quién puede decirme qué representa aquí el agua? Exactamente. Entonces el creyente fuerte está anclado en la palabra de Dios. Para ser fuerte en el Señor, tenemos que anclarnos, echar raíces en la palabra. Un desafío para vosotros esta tarde. ¿Por qué no memorizáis el Salmo 1? Os dije en la introducción, yo sé que hay una hermana aquí en la iglesia que tiene el Salmo memorizado. Son 6 versículos, podéis memorizarlo, atesorar la palabra en vuestros corazones y luego dará mucha riqueza porque a lo largo de la semana los versículos irán apareciendo en tu cerebro. Que la palabra entonces sea tu delicia en este nuevo año y que meditas en ella de día y de noche. No solamente aquí el domingo, predica el pastor y decimos amén, pero cuando tú ahora regreses a casa, cuando tú estás en el coche, con tu familia, con un amigo, háblale sobre lo predicado. Coméntale algo que te ha llamado la atención. Pregúntale a él, oye, en el mensaje de hoy, ¿qué es lo que te ha impactado? ¿Qué es lo que has aprendido? Y así podréis sacar más provecho de la palabra del Señor. Que no sea simplemente un asunto de, bueno, acabamos el culto y ya está, vamos a casa a comer. Hablemos de la palabra en el coche. Conversemos sobre ella luego estando en casa. Y de día y de noche. Así que hoy en este mensaje, lo que podéis hacer a lo largo de la semana, estando mañana en el trabajo, ¿no? Piensa en momentos libres, ¿cómo puedo yo aplicar aquel pasaje de ayer a mi vida hoy? ¿Qué podría hacer aquí hoy en mi trabajo, en mi hogar, para que el Salmo 1 se haga realidad en mi vida? ¿Cómo puedo yo abstenerme de consejos de malos?
¿no? Y nos vamos haciendo preguntas de aplicación y así nos fortalecemos en la palabra del Señor. Así que pregúntate lo siguiente, hermano. ¿Estoy haciendo caso hoy a consejos mundanos? ¿Estoy comportándome como un pecador en algunas áreas de mi vida, sean públicas, sean privadas? ¿Me estoy sentando con los burladores, riéndose de las cosas de Dios? Sé honesto contigo mismo. Hazte este examen, este análisis espiritual y aplica la palabra a tu corazón para que seas fructífero. Y también, como decía Pedro Blois, el pastor en Granada, tenemos que recuperar como evangélicos un arte perdido en la fe cristiana, el arte de la meditación. Y ahora, cuando digo meditación, no estoy aquí hablando en el sentido de yoga, del Medio Oriente, se ponen así, No estamos hablando de meditación oriental, que se trata de vaciar tu mente. No, la meditación cristiana es muy distinta a la meditación oriental. La meditación cristiana es llenar tu mente de la palabra. Llenar tu mente de todo lo que es honesto, de buen nombre, todo lo perfecto, todo lo puro. Salmo 1 lo has memorizado, te pones ahora a meditar en el campo, en tu casa con el Señor y vas meditando en el Salmo y poco a poco el Salmo se va convirtiendo en una oración. Oh Padre, ayúdame hoy, Señor, a no andar en camino de manipuladores, de malvados. Señor, quiero ser fructífero. Padre, permite que haya situaciones en mi vida donde yo pueda poner fruto, dar fruto. Y vamos convirtiendo la meditación, ¿no?, en una oración. Y vamos edificándonos en las cosas del Señor. Así que si tú quieres ser un árbol de Dios, no andes en camino de pecadores. No te sientes con los burladores. No aceptes los consejos de los pecadores, porque tienes la palabra de Dios. Y esta fue la actitud de Lutero. Por eso Lutero, sí, un hombre imperfecto como nosotros, también un pecador, sí, justo, pero al mismo tiempo pecador. Hay lagunas en la vida de Lutero, tristemente, como habrá lagunas, ¿no?, en todas nuestras vidas. Pero Lutero, como amaba la palabra y tenía su delicia en la palabra, estuvo dispuesto a perderlo todo ante Carlos V y los 200 gigantes del Sacro Imperio Romano. Era un don nadie, una persona insignificante, común y corriente como nosotros, pero estuvo dispuesto a perderlo todo por amor al Señor. Y ya que fue así, él vivió bajo el agrado de Dios, la sonrisa del Padre. Porque mirad, nosotros no somos gran cosa y Dios no tiene por qué quedarse impresionado por nuestra obediencia, ¿no? Pero a Dios, como Padre que es, tierno Padre que es, su corazón se deleita con sus hijos. Mira, ahí está Grace ahí haciendo ruidos, ¿no? Yo soy su padre. Amor, algunos estáis pensando, ay, esta niña tan pesada. Pero como es mi niña y está diciendo estos sonidos de bebé, oh, ya. Hermanos, estoy predicando, mi corazón está derretido. Estoy oyendo a mi preciosa hija. Mira, Chloe también, ¿no? Chloe me viene a buscar, siempre busca mi aprobación. Y es algo hermoso de la gracia común. Los niños buscan la aprobación de papi, ¿no? Y viene mi niña, me enseña su ropa. Y ahí dice que Chloe hace cosas que son las cosas más banales del mundo, ¿no? Pero como eres su padre y te deleitas, ¿no? El otro día viene a mí, papi, mira, y se pone a saltar así. Y yo estoy esperando que haga algo impresionante, ¿no? Y sigue así, salta. Diga, muy Chloe, que eres maravilloso. Ay, mi niño, hoy ven aquí, que papi te va a dar un besito, ¿no? O sea, yo soy su padre y veo a mi niña hacer algo banal, saltar 2 o 3 veces y me derrito. Porque no es que sea algo del otro mundo, pero como soy su padre y veo que mi niña quiere agradarme, veo esta disposición de su alma, pues hermanos, a mí como papá es que me llena de alegría. Y me imagino que todos los papis que estáis aquí no podéis sentiros identificados, no. Hoy quiere agradarme, quiere que le dé una palabra de aprobación y así también con nuestro Padre. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que aquí nacimos ayer, que mañana morimos. Pero cuando queremos agradar al Señor, cuando queremos obedecerle y nos entregamos, oh Señor, quiero agradarte, quiero glorificarte, al Padre se regocija, Él se alegra en esta disposición de obediencia entre el pueblo del Señor. Y por eso pues Lutero fue fiel y contó con la sonrisa de Dios. Ok, Papa Leo X estaba en contra de él, Carlos V estaba en contra de él, casi todos los 200 grandes estaban en contra de él, pero tenía la sonrisa de su padre. Y por lo tanto Lutero pudo entrar ahí en la dieta de Worms y defender la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, vivamos
delante del Padre, agradando al Padre, andando en el Salmo número 1, recordando que si tenemos su aprobación, lo tenemos todo. Y acabo, hermanos, con una oración final de Lutero que él presentó delante de Dios antes de presentarse aquel día delante de la dieta de Worms. Esta oración, la versión completa, yo la tengo en un artículo en mi página web. Si luego alguien quisiera pedírmela, es una oración preciosa. Dice Lutero, antes de presentarse ante la dieta sabiendo que le iban a matar, dice: estoy listo para dejar la vida por causa de tu verdad. Paciente, Señor, como un cordero, porque esta causa es justa y es tu causa. Yo no me apartaré de ti, ni ahora, ni en la eternidad. Y aunque el mundo esté lleno de demonios, y aunque mi cuerpo, que sin embargo es la obra de tus manos, fuese destinado a morder el polvo, a ser estirado en el potro de tortura, cortado en pedazos, consumido hasta las cenizas, mi alma, Señor, es tuya. Sí, porque esto tengo como por seguro por tu palabra. Mi alma es tuya. Seguirá contigo por todas las eternidades eternas. Amén. Oh Dios, ayúdame. Amén. ¿Cómo pudo Lutero, pues, hace 500 años, presentarse delante de aquella dieta, aquella asamblea y defender la santísima palabra de Dios? Porque estaba escondido en el Señor. Estaba en la presencia de Dios. Clamaba a Dios en la persona de Cristo. Y como árbol fructífero se presentó y salió victorioso. Y aquí estamos 500 años más tarde, dando gloria a Dios por su obra en un teólogo completamente insignificante, en un teólogo un don nadie. Y aquí estamos los evangélicos, dando gloria a Dios por aquel varón haber descubierto otra vez el evangelio de la justificación por la sola fe. Volvió a Romanos, volvió a Gálatas, encontró el verdadero evangelio en medio de la confusión católica. Y gracias a Lutero, aquí estamos como evangélicos 5 siglos más tarde. Dios ha convertido a su siervo también en un árbol frondoso. ¿Por qué? Porque se sometió a la palabra de Dios. Y mi oración por todos vosotros en este año nuevo es que aquí entre nosotros haya 23, 24 árboles frondosos para el nombre del Señor. Y que nuestra oración ahora pueda ser: Padre, conviértenos a todos en árboles fructíferos para ti en este nuevo año. Amén y amén. Acabo, pues, hermanos, con la conclusión y oramos al Señor. En este mensaje os he hablado de 3 puntos: Cristo, el malo y el justo. Hablé de Cristo en primer lugar diciendo que tenemos que leer el Salmo 1 pensando en Cristo. Él es el justo, Él es el íntegro, Él es el hombre veraz. Cristo es el cumplimiento del primer Salmo. Y dediqué bastante tiempo a criticar la idea de Erasmo de que el ser humano puede salvarse fuera de Cristo según su capacidad natural. Cristo es el cumplimiento del Salmo 1. En segundo lugar, os hablé del malo y puse por ilustración a Acab para demostrar que en nuestros días está aconteciendo exactamente lo mismo. Hay enemigos del pueblo de Dios, quieren silenciarnos, quieren perseguirnos, pero Acab acabará perdiendo su posteridad. Jezebel acabará con su sangre lamida por perros, y el pueblo de Dios prosperará estando en el desierto con comida de cuervos y luego un arroyo. Dios se ocupará de su pueblo. Y finalmente, en tercer lugar, hemos acabado hablando sobre el justo. Ya que estamos en Cristo, ya que tenemos ahora el río, ya que el Espíritu está en nosotros, podemos en este año nuevo obedecer, andar en el Salmo 1 para la gloria de Dios. Y según el Salmo, si andamos en la palabra, daremos fruto, nuestra hoja no caerá, todo lo que haremos prosperará. No quiere decir que en términos materiales todo nos vaya bien, pero sí todo lo que hacemos prosperará porque contará con la bendición de nuestro Padre Celestial. Esta es la prosperidad que buscamos como hijos de Dios en este año nuevo. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias y pedirle que nos convierta en árboles fructíferos para su gloria. Oremos al Señor.